de meter a los trabajadores dentro del ayuntamiento con esa buena intención, yo no se la discuto, dejaron ahí algo que tuvieron que haber resuelto, porque en aquel momento era una fuente importante de ingresos, pero cuando se entra en una administración pública, los procedimientos son totalmente diferentes y no se amoldan a los tiempos de una gestión publicitaria, y eso no lo tuvieron en cuenta. Si nos ponemos a cuantificar, cuantifiquemos cuánto ha pagado este ayuntamiento en indemnizaciones por echar a dedo a las personas que quisieron y pongamos en la balanza cuánto nos va a costar ordenar la gestión publicitaria, pero esa es la situación que tenemos, otra no es la que no tenemos. Muchas gracias, señora Álvarez. La siguiente es del Grupo Popular, sobre la situación económica de la barriada de Las Flores. Muchas gracias, señora alcaldesa. Desde el Grupo Popular hemos solicitado que se nos dé del desarrollo urbanístico de la barriada de Las Flores un saldo teniendo en cuenta los gastos que hasta ahora se han realizado en la urbanización, los ingresos que se tienen y tener digamos, una información correcta de en qué situación se encuentra esta barriada. Hasta ahora no hemos recibido ninguna información desde el mes de febrero. Por lo tanto, ¿cuáles son los motivos por los que no se facilita esta información? Se incumple la ley de transparencia y se vulneran los derechos fundamentales de los concejales populares en la información solicitada sobre la barriada de Las Flores. Gracias, presidenta. Mira, no se está incumpliendo absolutamente nada porque está todavía en elaboración. Se están haciendo todas esas anotaciones contables de derechos reconocidos y que, bueno, se está aplicando al proyecto de gasto con financiación afectada. Es decir, se está poniendo en pared, se está poniendo en orden todos esos ingresos donde había determinados problemas desde el año 2009 a 2015, también con el tránsito de la GMU al Ayuntamiento, Musugesa, y eso ya está casi terminado, porque quiero agradecer a la interventora municipal, al interventor, también al equipo técnico de intervención, porque están haciendo un trabajo magnífico y entendemos que en las próximas semanas podremos tener ya el resultado final de los créditos y de la tesorería que vamos a tener para este proyecto. Señor Díaz, esta misma información se pidió una servidora como presidenta de Punta del Norte el 18 de febrero del 2018 y hasta la fecha tampoco se le ha dado. Yo entendía que ya estaba hecho, porque después de 2 años y pico esa información debería de estar. Me da la impresión de que algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo porque no se nos está facilitando esos datos. Y más datos que seguiremos pidiendo, porque tenemos un problema, señor Díaz, que yo comprendo que usted no lo ha generado, lo generó el Partido Socialista Obrero Español en su etapa de Pilar Sánchez. Pero aquí hay un problema, y el problema está que a mis vecinos han pagado 15, 20.000 y 30.000 euros, y algunos hasta 120. Y todavía no sabemos cuánto van a costar empezar y terminar las obras de la urbanización. Y usted comprenderá que hay mucho temor por los gastos provisionales, porque si se vendió que la obra iba a costar 4 y ahora resulta que ni tenemos obra ni tenemos dinero, ¿cuánto puede costar la obra? Esto no, espero que no sea una estafa política, porque igual se le dijo a los vecinos con papel en mano, esto va a costar tanto, y ahora resulta que es que nos podemos ver desbordados con los gastos. Y mire, nosotros hemos calculado con una empresa privada e igual se tendría que pagar lo mismo que hasta ahora mis vecinos han pagado. Y ese es el problema, la inquietud que tienen nuestros vecinos. Es más, usted sabe muy bien que mis vecinos están pasando por un barrizal y en verano están llenos de matojos. Y no es justo con 1.400.000 euros que pagaron mis vecinos. ¿Por qué este problema no se ha solucionado? ¿Por qué habéis estado 5 años en una legislatura y no me habéis atendido?
¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar ahora defendiendo a mis vecinos como concejal? Cuando le he pedido a la señora alcaldesa durante 4 años que me reciba y se ha negado. ¿Se ha negado usted? ¿Se ha negado usted por escrito muchas veces y se ha negado usted a recibirme? No me ha recibido ni una sola vez, ni una sola vez. Y además ahí está la prueba. En el año 2017 vine aquí y se lo dije 4 veces escrito y no me ha recibido usted, señora alcaldesa. Señor, ¿ha terminado usted? Sí. Señor Díaz, solo una mención. Les recuerdo, no sé la fecha, estaba el señor Cama, el interventor Juan Raya. Le convocamos a una reunión, es así, señor Cama, le convocamos a una reunión. Yo no pude estar en esa reunión, pero estuvo el señor Cama con el señor interventor de este ayuntamiento. Le convocamos a usted a una reunión. El señor Cama tendrá más datos. ¿Vinieron? Y usted, señora. Bueno, señora, digo una cosa, mira, fíjese por qué no estuve en esa reunión, porque era muy poquitas semanas antes, ¿vale?, de las elecciones municipales. Y para que no se politizara nada y dijera qué hacía yo allí con los vecinos, etcétera, etcétera, le estuvo el señor Camas con el señor interventor. Le llamaron para que viniera con los vecinos que fuera posible. El señor Camas sabrá más. Usted no vino a la reunión, ¿no, Paco? Sí vinieron otros. Por tanto, señora, la hemos recibido, la hemos llamado con quienes están llevando el expediente. Señor. Bueno, usted no ha venido a la reunión. Bueno, no puede usted estar en el uso de la palabra, solo quería hacer esa aclaración. Señor Díaz, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Nuestra inquietud es dar una solución a este problema. Evidentemente, estábamos hablando esta mañana de Montealegre Alto y yo también tengo el objetivo de darle una solución a los vecinos de Las Flores. Eso no le quepa a usted duda. De hecho, estoy en este asunto encima, porque de hecho hemos advertido algunas cuestiones y le leo muy francamente, porque no quiero que tampoco usted se equivoque y olvide un poquito el partidismo, porque usted dice que lo generó el Partido Socialista, pero le voy a decir lo que dice un funcionario público. Dice, no se contabilizaron entre los años 2009 y 2015, es decir, gobierno socialista y gobierno del Partido Popular, en la aplicación presupuestaria del proyecto de gasto de financiación afectada. Es decir, están cogiendo mijita por mijita de cada uno de los ingresos de los propietarios, de los parcelistas, y se está haciendo todas las anotaciones y poniendo en orden la contabilidad, con el hándicap de que veníamos de la GMU al ayuntamiento, de ayuntamiento a Musugesa, y por desgracia se disuelve Musugesa. Y se disuelve, y parece ser que la contabilidad no se hizo bien cuando se cierra Musugesa. Y eso es lo que se está poniendo en pared. Y bueno, pie en pared. Y en este sentido, pues nada, pues le vamos a garantizar que se va a solucionar. De hecho, ya hay una técnica que es magnífica, no quiero tampoco dar el nombre, que ha dado con todo y cada uno de los ingresos, y simplemente es darle forma al expediente, que lo tiene que dar en este caso el interventor, y a partir de ahí pues os podremos dar cuenta de los ingresos de la cuenta, y evidentemente poner ya en marcha la licitación futura de Las Flores. Pero vamos a hacer, no sea partidista, no se equivoque usted siempre con la culpa del Partido Socialista, y aquí no existe ninguna culpa del Partido Popular, porque la anotación continua. Le voy a decir una cosa más, no fue ni culpa ni del Partido Popular ni del Partido Socialista, sino de las anotaciones contables que no se hacían bien. Y eso no lo hacen los políticos, lo hacen los técnicos. Entonces, a fin de cuentas, ese es el problema que nosotros hemos tenido. Y se da la paradoja de que hay problemas en cuanto a que ha habido empresas, como era Musugesa, había hasta la gerencia, entonces había una mezcla ahí que en esa transición pues no se habían hecho bien las anotaciones contables. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Y le puedo garantizar que ya está. Y ahora bien,
tiene que hacer el interventor lo que tiene que hacer, que es su informe, y ya hacer la cuenta final de los ingresos que se ha recibido hasta la fecha. Pero ha sido muy complejo. Y le puedo garantizar que ha sido complejo. De hecho, yo he estado encima y en este sentido me pasaron ayer los datos, el Excel de todo. ¿Qué? ¿Esta la han retirado? Sí, se ha retirado esta. ¿Y yo? ¿Qué? Siguiente pregunta del Grupo Popular sobre gasto detallado del Festival Intramuros. Entre la mascarilla, que desde el Partido Popular también pedimos los gastos de Intramuros, lo pedimos también en febrero de este año, queremos ver la factura, queremos ver los gastos y hasta ahora no nos han llamado para verlo. ¿Qué motivos hay para ocultar también estos datos que estamos pidiendo desde el Partido Popular? Sí, no hay ningún motivo y tampoco hay intención de ocultar nada. Ciertamente nos hemos retrasado en la presentación de la resolución porque el plazo con lo del coronavirus se ha retrasado, los plazos de presentación al día 6 terminaba y ciertamente nos hemos retrasado en pasároslo. No hay motivo de ocultar ni nada que esconder porque además ya anteriormente de presentar ustedes la petición de datos ya también lo habíamos dado a otras personas que lo habían solicitado. Los tengo aquí, los deben de tener ustedes ya en vuestro correo electrónico, pero si quiere si me es tan amable, por favor, déselo. Aquí lo tiene todo, la resolución que ayer se le pasó y ahí tiene todo lo que piden. Siguiente del Grupo Mixto sobre la realización de las labores de poda y tala no urgente que afecta a la biodiversidad. En pleno debate sobre la situación ambiental actual, en plena urgencia climática y en plena necesidad de implementar medidas a nivel local, desgraciadamente nos siguen llegando denuncias de personas de diferentes zonas de la ciudad muy preocupadas por la utilización de productos herbicidas que parecen ser muy tóxicos a tenor de los EPIs usados por los técnicos que lo aplican y que podrían ser compatibles con glifosato. El pasado 28 de enero de 2016 se acordó en este mismo plenario que se dejaría de usar el glifosato como herbicida de amplio espectro, dado su toxicidad para los ecosistemas acuáticos, los suelos y las personas. Al menos así trascendió a la ciudadanía, que insiste en saber qué es lo que ocurre con este tipo de trabajo, donde no se sabe si se sigue utilizando, aunque todo haga parecer que sí que se hace. Además, se están desbrozando y segando pastizales naturales con una gran biodiversidad asociada, cuando no es urgente. Como ya comentamos en el pleno anterior, en este mismo sentido se podría haber esperado unas cuantas semanas más a que terminen los ciclos naturales de la reproducción de la flora y la fauna y después comenzar las actuaciones en ellos. E insistimos, se siguen produciendo talas y podas no urgentes, casi en temporada estival, afectando además a los propios árboles, a la fauna que vive, se alimenta y se refugia en ellos. Además de reducir las zonas de sombra en verano, que provocará un mayor aumento de las temperaturas que nos afectará negativamente a todos y todas. Interpelación: que el Gobierno municipal motive las razones por las que se están realizando labores de desbroce y siega de pastizales naturales con grave afección para la biodiversidad y que el Gobierno municipal motive las razones por las que se siguen realizando podas y talas no urgentes casi en temporada estival. Gracias, presidenta. Bueno, que motive por qué estamos desbrozando y la siega de pastizales naturales. Señora González, es que como todos los años tenemos que hacer tareas de desbroce en las parcelas municipales, tenemos que hacer desbroce en los taludes
y todo por un motivo de seguridad, para evitar los incendios y evitar un poco pues la insalubridad que puede generar este tipo de entorno. Lo hacemos aquí en la ciudad, no nos vamos al campo, nos vamos aquí a las parcelas municipales y a los taludes municipales. Por tanto, no sé a razón de qué que no hagamos el desbrose, cuando es una tarea de la ordinaria dentro del contrato, y lo hacemos permanentemente durante todo el año, pero especialmente en verano, porque puede generar incendios, como ha pasado en infinidad de ocasiones, y tenemos que hacerlo por un principio de prudencia y de seguridad. Señor Díaz, el motivo se lo acabo de decir claramente. Esperar a que terminen los ciclos naturales de reproducción de la flora y la fauna y después comenzar con ellos. Se trata de unas semanas nada más. La temporada de incendios es una temporada larga, son varios meses, no es que lo tenga que hacer el día 1 específicamente, puede esperar al día 10 perfectamente. Es decir, en todas las intervenciones que nosotros le hemos denunciado, lo que estamos intentando proteger es la biodiversidad, que usted se la está cargando claramente. Entonces, cualquier técnico de medio ambiente sabe decirle cuáles son las épocas más adecuadas y menos adecuadas para la tala, la poda, el desbroce, para que podamos respetar todo esto. Y en este momento en el que aún más estamos teniendo en cuenta que tenemos que proteger toda esta fauna y flora, porque nos va a beneficiar personalmente a todos los ciudadanos y ciudadanas de Jerez, pues me parece que tiene usted que empezar a poner la mirada en esos ciclos que hay que respetar para que podamos tener más pájaros, que se coman los mosquitos y que no nos contagien de enfermedades, por ejemplo, o más, ¿vale? Entonces, se trata de una cuestión de semanas, le estamos hablando de semanas. No creo que estemos corriendo el riesgo de salir incendiado por una semana. Gracias, presidenta. Yo le animo a ver en qué sitio ha ocurrido eso. Lo que estamos quitando ahora son jaramagos de las parcelas que tenemos y de los paseos, de los taludes, y eso es lo que estamos quitando. No sé si la biodiversidad, que no lo sé. Si me dice concretamente un sitio, un lugar que se ha producido eso, pues perfecto, pero no lo deje el globo sonda cuando son tareas que están ya determinadas en el propio contrato y está determinado en todas las campañas que hacemos. Evidentemente, a lo mejor en otros sitios sí, pero aquí en Andalucía, en Jerez concretamente, en mayo, junio, que ya está haciendo las calores que está haciendo, que ya está, en lugar de estar verde, ya se está... volviendo un pastizal, tú lo has dicho, pues estamos interviniendo y estamos haciendo una intervención rápida antes de que llegue más las calores, pero bueno, que a lo mejor no estaremos equivocando nosotros, me estaré equivocando yo, se estará equivocando los técnicos municipales y habrá que corregirlo en función de donde usted me diga que nos hemos equivocado. ¿Dame una reunión? Del Grupo Popular sobre flexibilización del plan de ajuste municipal. Bien, entre las medidas acordadas por la Junta de Gobierno local durante la crisis del COVID-19 se encontraba la de solicitar a las administraciones de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España medidas concretas para ayudar al Ayuntamiento a afrontar esta situación. Entre estas medidas se encontraba la de solicitar la flexibilización del plan de ajuste. Cuando gobernaba el Partido Popular en España, desde el Gobierno del Partido Socialista, se era muy crítico con el Gobierno central y, sin embargo, ahora se calla y no se protesta ante un informe de presupuesto que ataca directamente a la autonomía local y sin que haya adoptado medida alguna de flexibilización del plan de ajuste.
Por este motivo, el Grupo Popular presentamos la siguiente interpelación. ¿Cuáles son los motivos por los que la alcaldesa no pelea por los intereses de Jerez frente al Gobierno de España y antes eran tan críticos? Gracias. No puedo, gracias señora presidenta, no puedo darle la razón porque no comparto su exposición de los motivos. La señora alcaldesa es tan beligerante como lo era antes. La única diferencia es que ahora tenemos un interlocutor en el Ministerio con el que nos atiende y habla, y cuando se habla, se hacen medidas, se atienden, se responde a los escritos, se pide más información, se está trabajando, pues nosotros no vamos a irnos a los medios de comunicación. Por ponerle un ejemplo, en el circuito de Jerez teníamos un problema, se llama al señor Marín, el señor Marín atiende la solicitud de esta alcaldesa, plantea una reunión y se resuelven los problemas, que nos vamos a ir a un periódico a ser beligerantes. Nosotros estamos en el Gobierno de la ciudad para defender los intereses de la ciudad, para defenderlo, y tampoco tendríamos que ser beligerantes con el señor presidente de la comunidad autónoma si atendiese las solicitudes de reuniones de esta alcaldesa, porque yo creo que hemos demostrado que independientemente de quién esté al frente de las diferentes administraciones, si no se desautoriza el Gobierno de la ciudad, se es totalmente respetuoso con esa administración. Ahora, evidentemente, a mí no me ha dolido la boca ni se me ha caído ningún anillo para criticar la gestión de otras personas responsables en otras administraciones al frente de esa administración, siendo compañera de mi partido, si los intereses de la ciudad no están por delante. En este caso, lo que le estoy diciendo es, en el Ministerio, la medida del año pasado se conoce como medida de la ciudad de Jerez, la de agrupar todos los préstamos para intentar resolver uno de los grandes problemas. Siguiente medida que planteamos, el tema venía recogido en la Ley de Presupuestos Generales que nos sacó el señor Zapatero porque no hubo acuerdo en la Cámara. Y en este caso estamos en continua confrontación con el Ministerio. Cuando levantamos el teléfono se nos atiende, se nos escucha y directamente se nos responde. Evidentemente hay una lealtad institucional con todas las administraciones. Le he puesto un ejemplo del Gobierno de la Junta de Andalucía y para nada hemos sido lo que usted entiende como beligerante, irse a un periódico a denunciar las cosas, si en esas administraciones se respeta la autoridad de la ciudad. Le he puesto un ejemplo de un gobierno en el que su partido está formando parte. Y no ha habido ninguna declaraciones porque se ha respetado a la ciudad de Jerez, se ha respetado. Y en este caso le tengo que decir que cuando su gobierno estaba en el Ministerio de Economía y Hacienda, es que antes salía su representante ahí sentado en el sitio de portavoz, que no es portavoz, por cierto, salía primero con el informe del Ministerio antes que esta alcaldesa. Esa era la postura del Ministerio. Esa era la postura del Ministerio. Pasaban el informe del Ministerio al representante del Partido Popular en el ayuntamiento antes que llamar a la alcaldesa o contestarle a los escritos. Evidentemente, por el bien de la ciudad de Jerez, independientemente de quién vote a este gobierno o no vote a este gobierno, eso es que no es tolerable absolutamente para ningún jerezano y para ninguna jerezana, porque al final nos están ninguneando absolutamente a todas las personas de esta ciudad, a todas, a los que votan al Partido Popular, a los que votan al Partido Socialista o a los que no votan, a todas, porque al final es la alcaldesa, la máxima autoridad de una ciudad, la que está siendo ninguneada. Y ya le digo, si el señor Moreno Bonilla tuviera bien contestar alguna de las múltiples cartas que se le ha escrito desde este gobierno o atender la solicitud de entrevista, tampoco habría beligerancia, defenderíamos los intereses, pero habría un respeto institucional cuando se respeta institucionalmente a las diferentes administraciones. La señora consejera de Cultura respetó a la alcaldesa, máxima autoridad, tuvo a bien sentarse con ella. Pues hubo un entendimiento cordial, no podremos estar de acuerdo en algunas cosas o en otras. Incluso se llegó a hacer un comunicado conjunto el otro día con el vicepresidente, porque se atendieron los intereses de la ciudad. Evidentemente, si no se atienden, si se ningunea a la máxima autoridad, tenemos que ser beligerantes, pero no porque la alcaldesa sea del gobierno socialista, sino porque es la alcaldesa de esta ciudad
y es la que el Pleno ha votado para que sea la máxima autoridad. Y ese es el posicionamiento de este Gobierno, nosotros. Muchas gracias. ¿Puedo Sí, responder, verdad? La segunda intervención, señora Marín. Bien. Veo que traía preparada una respuesta en torno a una palabra, que además yo no la he utilizado en la exposición, pero que usted se ha llevado 5 minutos hablando de un término que yo encima no he utilizado cuando he hablado. Y sin embargo, no ha hecho su discurso político, pero no me ha respondido a la pregunta. Estamos hablando que por qué no se están peleando por los intereses de Jerez. Usted me está diciendo que está hablando por teléfono, que la escuchan o que la dejan de escuchar, que le responden, pero vamos a ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué a fecha de hoy todavía no sabemos si existe ese plan de flexibilización, si está autorizado o no está autorizado? Y luego, con respecto al tema del presupuesto, si tanto hablan, ¿cómo es que estamos ya a finales del mes de junio, seguimos con los presupuestos del año 2018 y cómo aún a fecha de hoy no tenemos noticias, después de ese informe que remitió el Ministerio, basado, en el que se les señalaba una serie de puntos en los que ustedes no habían hecho bien los cálculos porque estaban considerando unos ingresos que no eran reales. ¿Cuál es la respuesta a fecha de hoy? Porque podéis estar hablando toda la vida, pero si no se soluciona, si no se dan respuestas para nuestra ciudad, me parece muy bien que habléis todos los días, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuáles son las soluciones que os han aportado? Evidentemente, nosotros seguimos defendiendo los intereses de la ciudad. Hace una semana, creo recordar, la alcaldesa mantuvo conversación con la ministra. Se nos han vuelto a pedir más datos económicos y tenemos ahora mismo al señor Raya, que es el interventor, que se ha incorporado recientemente, ha vuelto a su puesto del ayuntamiento, a tiempo completo, recabando una información pormenorizada para dar respuesta a los nuevos requerimientos. Evidentemente no es toda la vida. Se nos ha dado un plazo que creemos que es un plazo coherente, porque es verdad que nosotros hemos tardado también en recabar toda esa información para poder demostrar que nuestros números son correctos y se han mejorado los números, y evidentemente si pasa ese tiempo y no tenemos respuesta, pues pasaremos a otro planteamiento, pero mientras está siendo atendido el ayuntamiento y mientras se está trabajando en intentar conseguir ese informe favorable es actualmente con condicionantes, nosotros defendemos que no tiene que tener condiciones porque la ciudad de Jerez no puede soportar ni una sola condición más. Nosotros seguiremos trabajando con esa lealtad institucional. Una vez termine el plazo que se nos ha dado y hayamos sido capaces de demostrar cómo estamos siendo capaces de ese avance en las cuestiones económicas, pues pasaremos a la siguiente toma de decisión que evidentemente tenemos que tomar, porque vamos a seguir defendiendo lo mismo, y es que la ciudad de Jerez, independientemente de quién gobierne, tiene que tener el presupuesto que ha aprobado este Pleno y ya está bien de tener cortada su autonomía y su capacidad de tomar decisiones cuando tenemos todos encima esta crisis sanitaria que nos está asfixiando. Ese planteamiento no va a cambiar, pero evidentemente cuando tú estás hablando, contrastando datos, cambiando impresiones y con una fecha de negociación, hombre, no creo que sea lógico romper esa negociación e irse. Ya le digo, no se ha hecho con ninguna administración que ha respetado la autoridad de esta alcaldesa, con ninguna. Y lo del circuito se lo puedo decir que ha sido en esta semana. Se hizo una llamada ante una situación que nos tenían que ayudar y tardó un solo día en haber una reunión de las tres partes y en entender que había que responder a la ciudad de Jerez. Pero no a Mamen Sánchez, no se equivoquen de verdad, no es a Mamen Sánchez, no es a Laura Álvarez, no es a Manuel Méndez, no es la ciudad de Jerez. Y en esa tesitura nos vamos a encontrar siempre. Ahora, con otros planteamientos no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. No es lícito que venga el presidente de la Junta de Andalucía y no venga a hablar con esta alcaldesa, no lo es. Pero no lo es, llámese como se llame y pertenezca al partido que pertenezca. Ya está bien de ningunear a la ciudad de Jerez. Muchas gracias. A ver. La siguiente es del Grupo Popular sobre la obra de Corredera y Estevez. Gracias, señora presidenta.
Bueno, yo creo que Jerez está siendo espectador de un esperpento en relación a lo que son las obras de Corredera y Plaza Esteve, ¿no? A pesar de numerosas advertencias por parte de los técnicos de que era necesario el visto bueno de la delegación provincial, el Ayuntamiento de Jerez ha hecho caso omiso a todos esos informes, ha hecho caso omiso a todas esas advertencias y ha querido continuar hasta el punto de que hasta la propia policía ha tenido que comunicarles que no podían seguir después de una orden de la delegación. Déjeme usted que yo termine, ¿no? Dicho esto, ¿por qué se han empeñado ustedes en contra de los informes de los técnicos en continuar una obra cuando los técnicos le dicen que tienen ustedes que tener el visto bueno de la delegación provincial? Muchas gracias. Sí. Gracias, presidenta. Usted, en su exposición de motivos, ha mentido. Aquí la policía no ha venido a paralizar absolutamente nada. ¿Cuáles son los motivos por qué el Gobierno municipal ha continuado con la tramitación? Porque cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos que lo avalan. Y cuando usted dice que incumplimos la ley de patrimonio, es falso. Y cuando dice usted que habían advertido los técnicos, bueno, en la Comisión de Patrimonio sale con nueve técnicos que aprueban, que de hecho son ingenieros, arquitectos, aparejadores, es decir, profesionales de la materia. Si es verdad que, bueno, hay 4 técnicos que votan en contra. Pero no por una cuestión de que se incumpla. Hay algunos que decían porque no les gustaba y hay otros que decían que había que pedir autorización a la Comisión de Patrimonio Provincial. Pero el resto se decía que no, porque no estamos ante una cuestión de gusto, si me gusta más o me gusta menos. Estamos en una cuestión de competencia. ¿Quién tiene la competencia? Pues la competencia la entendemos nosotros que lo tiene el Ayuntamiento de Jerez. Para eso tenemos los informes técnicos, jurídicos y de gabinete de aquí y de allá, y de otras cuestiones que tenemos también sobre la mano, en el que se dice que es competencia nuestra, y que se está utilizando partidistamente este asunto cuando se han hecho infinitas obras en esta ciudad, en el centro histórico, en el que no ha intervenido la Junta de Andalucía. Nunca ha intervenido, nunca, pero ni aquí ni en cualquier otro sitio. No obstante, bueno, nosotros como le explicamos a la consejera, que nos explique cómo en otros ayuntamientos similares al nuestro, evidentemente también con entornos BI, que nos explique por qué en centros históricos, bueno, ellos sí permiten el poder actuar de la manera que estamos actuando nosotros, sin contar con ninguna autorización de ninguna comisión de patrimonio. Menos papeles que nada, al menos nosotros sí tenemos nuestra comisión. Por ejemplo, tenemos aquí, como ya se le remitió a la consejera, en Almería, esto hace muy poquito, en Almería, en la calle Jovellano, también en Málaga, en la Plaza de la Merced, Fuengirola, en Jaén también, en Jaén, y en otras tantas ciudades de nuestra España querida. Y no pasa absolutamente nada. No se incumple ninguna ley de patrimonio, en absoluto. Por tanto, aquí no va de adoquines, aquí va de competencia. Y es de manera torticera que la Junta de Andalucía intenta entrar en nuestras competencias y en nuestra autonomía local. Y simplemente esa es la razón. Esa es la única razón. Muchas gracias, señor Díaz. Señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Mire usted, señor Díaz, ustedes tienen hasta siete informes negativos de 7 técnicos diferentes a el expediente y a lo que ustedes están haciendo. Tienen el primero, que es del 8 de octubre del 2019, lo que usted decía, de un arquitecto técnico miembro de la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Jerez, que rechazaba el proyecto por criterios patrimoniales, ambientales, de durabilidad, de participación ciudadana, y diciéndole también que tenían que pedirle el visto bueno a la delegación provincial. Hay un segundo informe de 14 de enero del 2020 del jefe del Departamento de Conservación del Patrimonio de la Delegación de Cultura de Cádiz,
que dice textualmente: el proyecto es contrario al artículo 19 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Hay un tercer informe de 28 de abril del 2020 del jefe de Servicio de Protección de Patrimonio Histórico y la asesora técnica del Departamento del Régimen Jurídico del Patrimonio Histórico, que dice: al tratarse de la demolición de adoquinado, el proyecto de asfaltado del centro histórico excede de las competencias delegadas en el Ayuntamiento de Jerez y necesita la autorización de la Consejería. Hay un cuarto informe del 8 de mayo del 2020 del vocal de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, que dice: de lo expuesto en este informe y sin ningún género de duda, consideramos que el espacio público en general y su pavimento en particular son bienes inmuebles integrantes del conjunto histórico. Las demoliciones incluidas en el proyecto municipal de regeneración de las calles del centro histórico de la ciudad para la reducción acústica en el término municipal de Jerez requieren, por tanto, de la autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico. Hay un quinto informe de 8 de mayo del 2020 de jefe del Departamento de Conservación de Patrimonio, que dice: se considera que el diseño propuesto para el pavimento en las diferentes zonas donde predomina el uso del asfalto en las calzadas frente a la piedra natural en proporciones superiores al 80% de la superficie de las mismas supone la pérdida de homogeneidad estética y material del conjunto del espacio viario y con ello la contaminación visual o perceptiva del centro histórico, contraviniendo con ello el artículo 19 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Hay un sexto informe del 10 de mayo del 2020 de la jefa de Servicio de Urbanismo, que dice: por lo tanto, concluimos que, en base a lo estipulado en el artículo 334 del Código Civil y artículo 14.1 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, el pavimento de las calles debe considerarse como un bien inmueble, compartiendo el criterio emitido por la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental. Y en aplicación de la Ley de Patrimonio la delegación de competencia 16 de febrero, las obras de demolición de bienes de inmuebles incluidos en el ámbito del conjunto histórico de Jerez de la Frontera requieren autorización previa de la Consejería. Y hay un séptimo informe de la arquitecta conservadora de patrimonio, que dice que el pavimento es un bien inmueble y que ustedes tienen que pedir autorización. 7 informes técnicos contrarios a su proyecto. Señor Díaz. Gracias. 7 informes técnicos de la Junta de Andalucía. Yo le vuelvo a decir: informe técnico del Ayuntamiento de Jerez, que es competencia nuestra y que podemos hacerlo. Informe jurídico también del Ayuntamiento de Jerez, en el cual dice que podemos seguir con la obra y que es competencia nuestra. Le puedo decir otro informe técnico de este Ayuntamiento diciendo que es competencia nuestra. Le puedo decir otro también del director de planeamiento y el director de licencias, que es competencia nuestra y que no estamos ante una demolición. Y le puedo decir tantos informes como los jurídicos que hemos pedido y también ante notario, que también lo hemos reclamado. Entonces, aquí no va de adoquines, aquí va realmente de competencia. La Junta de Andalucía dice que ellos tienen la competencia y nosotros decimos que nosotros tenemos las competencias. A mí, cuando se me dice que el adoquín es patrimonio, mira, el otro día estaba yo en Camino de Rocío. En Camino de Rocío estaba yo con don Pedro Pacheco. Estábamos tomando algo, un palo cortado. Y te digo lo que me dijo. Histórico soy yo, que fui el que puso los adoquines. Si los adoquines los puse yo en Jerez, ¿cómo que históricos son el adoquín de Jerez? ¿Cómo que el adoquín es histórico? Si lo puso don Pedro Pacheco en el año 80 y tanto. Por favor. Pero aquí no va de adoquines, va de competencia. Y nosotros vamos a valer nuestra autonomía local, nuestras competencias delegadas, que fue otorgada por la Junta de Andalucía en 2014 y en 2017. Simplemente, ¿por qué no actúa la Junta de Andalucía en otras tantas obras que hemos realizado en el centro histórico? Y con esta sí. ¿Por qué con esta sí y con las otras no? ¿Por qué nos manda una comunicación sobre esta y sobre las otras no? ¿Por qué? ¿Qué razón hay? Cuando hay otros ayuntamientos de la provincia, de esta provincia y de Andalucía, que sí lo están haciendo, en Málaga capital, lo están haciendo, en la Plaza de la Merced, centro histórico, frente a un BIC. ¿Y por qué allí sí y aquí no? Porque aquí está gobernando el Partido Socialista. Eso es lo que pasa, eso es lo que está ocurriendo.
no solamente con este asunto, está ocurriendo con el Museo del Flamenco, está pasando con el Centro de Innovación del Motor, está pasando con que el presidente de la Junta de Andalucía no se reúne con la alcaldesa, está pasando con el eje del Arroyo, está pasando con el sendero del Guadalete. En lugar de enviarnos 2,5 millones de ayudas sociales, solamente nos transfiere 750.000 euros. Esa es la diferencia. El partidismo de manera, yo creo que mezquina, de la Junta de Andalucía, que no sabe diferenciar lo que es la institución de lo que es un partido político, de los intereses partidistas. Y simplemente nosotros vamos a hacer valer y vamos a defenderlo donde tengamos que defenderlo, evidentemente, y lo estamos preparando porque ya sabemos lo que va a pasar. Va a pasar que la Junta de Andalucía va a rechazar el recurso de alzada, eso lo sabemos. Muchas vamos gracias. a ir al contencioso administrativo. Señor Díaz, muchas gracias. La siguiente es del Grupo Popular sobre bonificaciones. ¿Sí? Muchas gracias, señora presidenta. Qué lamentable es cuando se nombra a una persona o se intenta tirar una bomba cuando usted la tiene en el mismo tejado. Entonces creo que se lo debería de hacer, mira, José Antonio. Por otro lado, muchos vecinos de Jerez están viendo cómo tras el periodo de confinamiento se ha visto incrementada de forma importante su factura de agua como consecuencia de que se les ha dejado de aplicar las bonificaciones para familias desfavorecidas que contemplan las ordenanzas municipales y el pliego de la concesión. Consultada la empresa concesionaria, nos indican que no es posible aplicarle estas bonificaciones porque no han sido aprobadas por el Ayuntamiento. Por este motivo, el Grupo Municipal Popular presentamos la siguiente interpelación. ¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno del PSOE ha permitido que no se le apliquen las bonificaciones de agua a las familias jerezanas más necesitadas? Muchas gracias. A ver, señor Mateo, le voy a intentar explicar porque usted no estuvo... Es que estaba todo lleno de lejía. Me voy a manchar el vestido de lejía. Bueno, no importa. No, le quería explicar, señor Mateo, que usted no estuvo en la legislatura pasada y supongo que no sabrá el procedimiento y todo el proceso, toda la historia que conlleva las tasas de bonificación del agua en este municipio. Cuando nosotros en la legislatura anterior llegamos al Gobierno, nos encontramos que había miles y miles de expedientes sin resolver de bonificación del agua correspondientes a los años, creo recordar, 12, 13, 14, 15... Tuvimos que hacer un esfuerzo inhumano, ímprobo, para actualizar todo eso y además ponernos al día. Hoy le tengo que decir que la convocatoria para solicitar la bonificación del agua se produce cada año del 1 de julio al 30 de septiembre, una vez que se recepcionan todas las solicitudes, que es una fórmula que hemos encontrado después de mucho trabajar, que se llevan para quitarle trabajo a los servicios sociales, se encarga la empresa, y una vez que se recepcionan todas las solicitudes ya se nos envía a los servicios sociales, donde hay que hacer una serie de trámites muy complejos y hablamos de expedientes, de muchos expedientes, como por ejemplo, pues como le digo, pues hay que revisar, subsanar todos los documentos, obtención de certificados del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de Hacienda, todo ello a través de la plataforma Cliente Ligero,
valorar los expedientes, emitir los informes y después toma de razón por parte del interventor, es decir, el informe del interventor y acto único mediante resolución. Es decir, que no se pueden tramitar los expedientes de manera individual ni por grupo, sino que hay que terminar de ver todos los expedientes de cada año y mediante resolución y con el informe del interventor se aplica, se le envía de nuevo a la empresa para que los aplique. Bien, después de toda esa historia que le he contado, de todo lo que nos encontramos, tengo que decirle que la convocatoria del año 2018, que tiene aplicación al año siguiente, es decir, en el año 2019, se aplicó en el mes de mayo a 1.500 solicitudes, es decir, totalmente al día. Termina la convocatoria en septiembre, se resuelve y en el mes de mayo se finalizó. Este año, cuando ha llegado la crisis y el estado de alarma, estábamos en pleno proceso de revisar y todos esos trámites que le he estado contando. Llega la alarma y todo el personal de la delegación y otro más de otros sitios se ponen a trabajar para ayudar a las familias, como ya he explicado en anteriores intervenciones hoy en este pleno. Pero el tema del agua no nos preocupaba porque, gracias a los decretos del Gobierno de la Nación, no estaba totalmente prohibido cortarle el agua ni ningún suministro básico a ninguna familia. Por lo tanto, teníamos esa tranquilidad. A partir de ahora ya no hay estado de alarma. A partir de ahora retomaremos todos esos trámites en la medida de nuestras posibilidades, porque tenemos que seguir también tramitando todo lo demás y tenemos que seguir también tramitando esas ayudas tan imprescindibles, tan necesarias para que las familias jerezanas no tengan ninguna dificultad. Lo haremos lo antes posible, pero no se preocupe, porque en el caso de que haya alguna familia que no hemos llegado a tiempo, que no hemos terminado el proceso y no tenga para pagar el agua, usted no se preocupe que a esa familia tampoco se le va a cortar el agua, porque ya este ayuntamiento, con recursos propios y haciendo mucho esfuerzo, sin ayuda de la Junta de Andalucía, que como bien ha dicho mi compañero, no nos transfiere lo que nos tiene que transferir, ya le haremos frente como podamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me van a disculpar, ¿vale? Tengo la firma de convenios con los sindicatos, va a seguir presidiendo por ahora el convenio. La firma del convenio con los sindicatos va a presidir Laura, ¿vale? Mientras que me asiento, sé que señora secretaria, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Collado, aunque no asista, la verdad, porque estoy trabajando, estoy informado de todo esto. Y dicho esto, le comunico, en el año 2013, gobernando el Partido Popular de la mano de María José García Pelayo, este partido al que represento y el cual me siento orgulloso de defender, alcanzó un acuerdo con Aquajerez, que establecía un nuevo protocolo de actuación entre los técnicos de Aquajerez y la Delegación de Bienestar Social, para que las personas sin recursos pudieran y puedan hacer frente al pago de sus recibos a través de las bonificaciones. Para ello, el protocolo de actuación previsto establece que Aquajerez remitirá la información con la factura en gestión de cobros por impagos a bienestar social con suficiente antelación para poder activar, poniendo a disposición de los usuarios que cumplan los requisitos y los recursos disponibles en el ayuntamiento. Una vez recibida esta información, los técnicos municipales comprobarán estos datos de forma que se pueda determinar, previo informe de los servicios sociales, las personas que se pueden acoger a una bonificación como paso previo para evitar posibles cortes de suministro. Entonces, se recriminan sus palabras porque creo que estoy informado, por eso me he preparado esto. Pues bien, dicho esto, Aqualia envió en 2019 las bonificaciones solicitadas para este año y el Ayuntamiento aún no la ha aprobado en Junta de Gobierno local, por lo que no pueden aplicar las bonificaciones a las familias que la han solicitado. Y ya les han girado 2 recibos y próximamente el tercero sin bonificar. Actualmente hemos y seguimos recibiendo solicitudes de ayuda de los jerezanos, ya que por parte del Gobierno actual socialista no la tienen. Uno de ellos nos explicó que había pasado de cobrar 8 euros a cobrarle 50 euros, y eso para familias que no tienen ni para comer es mucho dinero. Una vez más lamentamos la falta de capacidad del Gobierno de Mamen Sánchez, ya que tanto en este tema como en estos tiempos tan desagradables que hemos y estamos pasando, solo se les ha visto al Gobierno actual en 2 fotos en el Kiko Narváez. Mientras que en el Partido Popular, de la mano, y aunque no le guste, y con unos grandes proyectos que se han llevado a cabo en la pandemia por nuestro líder y portavoz, Antonio Saldaña, hemos sido los que hemos ayudado, colaborado y atendido a los jerezanos y a los más necesitados. Muchas gracias.
señor Mateo, le he dicho al principio que de todos esos expedientes no había resuelto el anterior gobierno de la señora García Pelayo ni uno. Ni un expediente estaba resuelto, todos estaban sin resolver ni aplicar, ni uno, todos nos los encontramos, miles y miles y miles de solicitudes sin resolver, señor Mateo, eso es lo que le he dicho, eso es lo que le he intentado explicar, que sí, que hicieron el reglamento, pero no aplicaron ni uno solo, tuvimos que resolver los antiguos y ponernos al día. No resolvió ni uno. Nosotros encontramos en la legislatura pasada una fórmula para aligerar los trámites en la delegación, porque también tengo que recordarle que el gobierno de la señora García Pelayo y el señor Saldaña, que no sé si es portavoz o no, todavía no nos hemos enterado, resulta que hicieron un ERE y no se le ocurrió otra cosa, que en una crisis brutal que estaba viviendo este país, que despedir trabajadores sociales, señor Mateo. Es que eso no sé si usted lo sabrá, pero despidió trabajadores sociales y personal de una delegación que era imprescindible para atender a esas familias. Por lo tanto, el colapso que nos encontramos era brutal, brutal. Y ahora, pues estamos al día porque los del 19, los del 18 con la aplicación del 19 estaban al día. Estamos con los del 19 que tienen aplicación en el 20 y estamos a mitad de resolverlo. ¿Por qué? Paramos. Y se lo vuelvo a reiterar porque hemos tenido una pandemia, estamos en una pandemia, así lo sabe, ¿verdad? Que hemos tenido un estado de alarma y que hemos tenido que socorrer a muchísimas familias. Mire, antes de la pandemia en este ayuntamiento atendíamos a unas 2.000 familias. Ahora estamos atendiendo más de 7.000, en servicios sociales más las 15.000 personas que se han atendido en el Quico. Y allí no hemos ido a hacernos fotos, señor Mateo. Allí hemos ido a trabajar, y las que no nos hemos hecho fotos porque hemos estado trabajando muy duramente, sin descanso, mañana, tarde, noche, sábado y domingo. Nosotros no nos hemos podido ir de fiesta, ¿sabes?, a tomarnos copitas. Hemos estado trabajando muy duro y seguimos trabajando muy duro. Cuando podamos se resolverán los expedientes. Mientras tanto, les reitero, no se le va a cortar el agua a ninguna familia que no tenga recursos. Muchas gracias. Siguiente ruego escrito del Grupo Municipal Mixto relativo al uso de herbicidas. Gracias. Bien, la exposición de motivos es la misma que leí antes, pero en este caso rogamos que el Gobierno municipal detalle la composición y la ficha técnica de los productos que se están empleando como herbicidas, haciendo llegar dicha información a los distintos grupos políticos y que ante las recurrentes consultas ciudadanas sobre el tipo de herbicidas se informa de la composición de los mismos desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento, a través de los perfiles del Ayuntamiento de Jerez en redes sociales y a través del portal de transparencia. Bueno, pues no hay ningún problema. Todos los productos que se utilizan son los que están homologados actualmente. De hecho, en julio de 2020, dentro de muy poco, ya quedan exentos algunos y en principio se están utilizando los que están actualmente autorizados y así se hace, que no tenemos ningún problema de hacerlo público. De hecho, lo hacemos propiamente en los parques. Comunicamos que se ha tratado ese parque con el producto fitosanitario, por tanto, damos publicidad del mismo. Que se ha minimizado, eso es una realidad, porque de hecho se han puesto las empresas, tanto la UTE de limpieza como la de jardines, está actuando con más personal dedicado al desbroce, puesto que con la pandemia pues nos ha retrasado un poco, porque habíamos dedicado todos los esfuerzos a la desinfección y ahora estamos en la tarea de desbroce de todos los taludes, de todos los solares y evidentemente pues estamos actuando de manera mecánica en su mayor porcentaje y evidentemente con un menor con actuaciones con herbicidas. En este sentido, en menor cantidad, evidentemente cada vez se está utilizando menos, pero para eso se necesitan más recursos humanos para poder atender con la máxima seguridad a la ciudadanía. Rundum Ultra Plus. Siguiente. Es el único que está autorizado al día de hoy. Ruego escrito del Grupo Municipal Popular relativa a la consulta popular sobre el mantenimiento del adoquín en el centro histórico y en el entorno del mismo.
Sí, muchas gracias. Bueno, desde el Grupo Popular queremos que quede constancia fehaciente de lo siguiente que voy a decir. El Grupo Municipal Popular en ningún momento ha presentado ningún ruego escrito relativo a la consulta popular sobre el mantenimiento del adoquín en el centro histórico y en el entorno de Jerez. El Partido Popular lo que ha presentado es una petición de consulta popular sobre el mantenimiento del adoquín en el centro histórico y en el entorno del mismo. Esto no se ha tramitado conforme a la legalidad, por lo tanto nosotros nos negamos a debatir un ruego que no es fruto de ninguna legislación, sino del incumplimiento de la misma. Y nuevamente, desde el Grupo Municipal Popular, requerimos al Gobierno de Mamen Sánchez que cumpla con la ley y tramite la consulta popular de acuerdo con la legislación. Muchas gracias. Señor Díaz, responda al ruego que ha entrado en el debate. Ya lo hicimos en su momento, en el anterior pleno. Las consultas populares son para aquellos asuntos de especial relevancia y entendemos que el adoquinado no es un asunto de especial relevancia. Lo que es un asunto importante es, en este caso, pues bueno, la venta del agua o mira, si me pone en una situación, pues bueno, cualquier otra que sea de importancia, más allá de que si un adoquín o no adoquín. Evidentemente, entendemos que no es un asunto que forme parte dentro de la consulta popular y así lo hemos trasladado en varias ocasiones. Siguiente ruego oral del Grupo Municipal Adelante Jerez relativa a la habilitación de una parcela del jardín escénico como espacio de esparcimiento canino. Muchas gracias. Vamos a ver. Los espacios de esparcimiento canino son ya una realidad en jardines y parques públicos de Jerez. Actualmente nuestra ciudad cuenta con un total de 11 espacios de estas características en varios parques, Atocha, La Marquesa, Picadueña, etcétera. Se trata de espacios muy demandados, ya que resultan idóneos para el paseo y el ejercicio de perros, así como para que estos animales puedan cubrir sus necesidades en un entorno cerrado y controlado, evitando así defecaciones y deyecciones en la vía pública y mejorando, por tanto, las condiciones de seguridad e higiénico-sanitarias de nuestras calles y resto de zonas públicas. Apostar por este tipo de instalaciones es apostar por el bienestar de los animales domésticos y su convivencia con la ciudadanía, así como por el ocio familiar y el de nuestros animales en espacios con condiciones básicas de salubridad. Además, el contar con estos espacios habilitados ayuda a sensibilizar a los propietarios de perros para que actúen de manera acorde a las exigencias de la Ley de Protección Animal y Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía y potencialmente peligrosos. En este sentido, nuestro Grupo Municipal ha tenido conocimiento de que vecinos de la urbanización El Bosque están demandando un espacio de esparcimiento canino en su zona, ya que el más cercano se encuentra en el Parque Atocha, a unos 2 kilómetros de distancia. Se trata de una zona de gran densidad poblacional en la que viven unas 600 familias, de las cuales aproximadamente el 40% tiene perros. Tras realizar un análisis de los espacios disponibles en la zona que se pudieran habilitar a tal fin, entendemos que el más idóneo sería el jardín escénico, en particular una parcela de dicho espacio que se encuentra ubicada en la esquina conformada por la calle Ursulinas y Avenida del Altillo. Se trata de un espacio de fácil accesibilidad que cuenta con una puerta propia de acceso al mismo y con una instalación de riego. Además, dispone de un buen firme adecuado para la actividad, así como de jardinería y espacio libre suficiente para el uso propuesto. Y dadas las dimensiones de la parcela, existiría la posibilidad de crear un circuito de entrenamiento y ocio canino, integrando así el bienestar animal en un espacio verde y cerrado dentro del casco urbano. Por otro lado, se trata de una zona que reúne los requisitos de seguridad y salubridad adecuados, cuya habilitación no supondría un coste elevado, donde incluso se podría instalar un kiosco o bar que diera vida al propio parque escénico. Por todo ello, formulamos el siguiente ruego: que dada la densidad poblacional y de mascotas existente en la zona, así como la distancia al parque canino más cercano, se proceda por parte del Gobierno local a realizar los estudios previos y trámites necesarios para la habilitación de la parcela reseñada del jardín escénico como espacio de esparcimiento canino. Muchas gracias. Gracias. Luis, por favor. Es que tiene que intervenir Rubén. Ah, vale, está limpio. Vale, perdón. Vale. Gracias. No me había dado cuenta. Gracias, señora presidenta. Señora Monedero, pues suscribo punto por punto toda la exposición de motivos. Es cierto que no hay en la cercanía, en los aledaños, una zona habilitada actualmente. Tiene una densidad de población, que es uno de los criterios que estamos empleando
para la instalación de los nuevos parques caninos. Y lo que no sé, no le puedo garantizar, es que vayamos a poner un circuito de entrenamiento, pero le recojo el guante. Muchas gracias. Siguiente ruego oral del Grupo Municipal Adelante Jerez sobre la retirada inmediata de todos los reconocimientos a Juan Carlos de Borbón en el término municipal de Jerez. Señor Ruiz Verdejo. Muchas gracias. Las finanzas de Juan Carlos de Borbón, el rey emérito o el campechano, llevan años bajo sospecha. Si bien en los últimos meses las informaciones sobre las investigaciones que se siguen sobre el presunto cobro de comisiones ilegales han cobrado tal fuerza que han llegado incluso a provocar que la Casa Real reaccionara anunciando la renuncia de Felipe VI a la herencia que podría percibir de su padre y suspendiendo su asignación anual. Aunque no fueron las primeras noticias que surgieron sobre la fortuna del rey emérito, fue la apertura de la pieza 5 del caso Tanten o caso Villarejo en el verano de 2008 la que hizo que se empezaran a investigar judicialmente posibles comisiones ilegales o existencia de testaferro.